Dicen que las grandes revoluciones hacen ruido, pero esta está ocurriendo en silencio. Mientras ves este video, algoritmos están decidiendo qué contenido aparece frente a ti, qué productos descubres y hasta qué ideas se refuerzan en tu mente. No lo notas, pero ya está moldeando tu realidad. La inteligencia artificial no llegó de golpe. Se filtró poco a poco, como una niebla que ahora lo cubre todo: el trabajo, la información, la privacidad. Y lo más inquietante no es lo que hace, sino lo que aún no entendemos de su impacto. Quédate hasta el final, porque lo que estás a punto de descubrir puede cambiar la forma en que interpretas el mundo digital. Y si quieres estar un paso adelante en esta nueva era, suscríbete ahora mismo al canal. Es gratis. Hablar del impacto social de la inteligencia artificial es, en realidad, hablar del impacto de una nueva capa invisible que se superpone a la realidad. Una capa que filtra información, optimiza decisiones y reorganiza procesos. Una capa que, aunque muchas veces pasa desapercibida, influye profundamente en cómo interactuamos con el mundo. Durante la Revolución Industrial, las máquinas transformaron el trabajo físico. Hoy, la inteligencia artificial está transformando el trabajo cognitivo. Tareas que antes requerían atención humana, análisis o experiencia pueden ahora ser automatizadas o asistidas por sistemas inteligentes. Este cambio no ocurre de forma uniforme ni instantánea, pero su alcance es amplio y progresivo. Uno de los ámbitos donde este impacto se vuelve más evidente es el mercado laboral. La automatización impulsada por la inteligencia artificial está modificando la naturaleza de muchos empleos. Algunas tareas desaparecen, otras se transforman y nuevas ocupaciones emergen. Este proceso no es completamente nuevo. A lo largo de la historia, la tecnología ha reemplazado ciertos trabajos mientras creaba otros. Sin embargo, la velocidad y el alcance de la inteligencia artificial introducen una dinámica diferente. En el pasado, la automatización afectaba principalmente tareas físicas repetitivas. Hoy, la inteligencia artificial puede automatizar tareas cognitivas como la redacción, el análisis de datos o incluso ciertos aspectos de la toma de decisiones. Esto significa que no solo los trabajos manuales están en transformación, sino también muchos trabajos de oficina y profesionales. Esta transición genera tanto oportunidades como incertidumbre. Por un lado, la inteligencia artificial puede aumentar la productividad, reducir costos y liberar a las personas de tareas rutinarias. Por otro, puede generar desplazamiento laboral en sectores específicos y exigir nuevas habilidades a la fuerza de trabajo. Aquí aparece un concepto clave: la adaptación. El impacto de la inteligencia artificial en el empleo dependerá en gran medida de la capacidad de las personas y las instituciones para adaptarse. Esto incluye la formación continua, la adquisición de nuevas competencias y la creación de sistemas educativos más flexibles. Las habilidades más valoradas en este nuevo contexto tienden a ser aquellas que son difíciles de automatizar: creatividad, pensamiento crítico, inteligencia emocional y capacidad de resolución de problemas complejos. En lugar de competir con las máquinas, el desafío consiste en aprender a trabajar con ellas. Pero el impacto social de la inteligencia artificial no se limita al trabajo. También afecta la forma en que accedemos a la información. Los sistemas de recomendación, utilizados en plataformas digitales, determinan qué contenidos vemos, qué noticias leemos y qué productos descubrimos. Estos sistemas están diseñados para optimizar la atención del usuario, pero también pueden influir en la percepción de la realidad. Por ejemplo, al personalizar el contenido, pueden crear lo que se conoce como burbujas informativas, donde las personas están expuestas principalmente a información que refuerza sus creencias existentes. Esto puede limitar la diversidad de perspectivas y, en algunos casos, contribuir a la polarización social. Este fenómeno plantea preguntas importantes sobre el papel de la inteligencia artificial en la construcción del espacio público. ¿Quién decide qué información es relevante? ¿Cómo se equilibran los intereses comerciales con la responsabilidad social? Otro ámbito donde la inteligencia artificial tiene un impacto significativo es la privacidad.
Los sistemas modernos dependen de grandes volúmenes de datos, muchos de los cuales son generados por los propios usuarios. Estos datos pueden incluir hábitos de consumo, ubicaciones, interacciones en redes sociales y más. La recopilación y el análisis de esta información permiten desarrollar servicios más personalizados, pero también plantean riesgos. El uso indebido de datos puede afectar la privacidad de las personas y generar preocupaciones sobre la vigilancia. En algunos contextos, la inteligencia artificial se utiliza para monitorear comportamientos a gran escala, lo que plantea cuestiones éticas sobre el equilibrio entre seguridad y libertad. La confianza se convierte aquí en un elemento central. Las personas deben confiar en que sus datos serán utilizados de manera responsable. Sin esa confianza, la adopción de tecnologías basadas en inteligencia artificial puede verse limitada. La inteligencia artificial también influye en la toma de decisiones institucionales. En áreas como la justicia, la salud o la educación, los sistemas algorítmicos se utilizan para apoyar o automatizar decisiones complejas. Esto puede mejorar la eficiencia y reducir errores humanos, pero también introduce nuevos desafíos. Uno de ellos es la posibilidad de que los sistemas reproduzcan sesgos existentes, como se discutió en el capítulo anterior. Otro es la dificultad de cuestionar decisiones automatizadas. Cuando una decisión proviene de un algoritmo, puede percibirse como objetiva, incluso si no lo es. Por eso, es fundamental mantener la supervisión humana y garantizar la transparencia en estos sistemas. La inteligencia artificial debe ser una herramienta de apoyo, no un sustituto completo del juicio humano. En el ámbito de la salud, la inteligencia artificial ofrece oportunidades extraordinarias. Puede ayudar a diagnosticar enfermedades, analizar imágenes médicas y predecir riesgos. Sin embargo, también plantea preguntas sobre la responsabilidad. Si un sistema comete un error, ¿quién es responsable? El desarrollador, el médico, la institución. Estas preguntas reflejan la necesidad de marcos legales y éticos que acompañan el desarrollo tecnológico. La educación es otro campo profundamente impactado. La inteligencia artificial puede personalizar el aprendizaje, adaptando contenidos al ritmo y estilo de cada estudiante. Esto tiene el potencial de mejorar la calidad educativa y ampliar el acceso al conocimiento. Pero también plantea desafíos. El uso de datos en entornos educativos debe ser cuidadosamente gestionado. Además, existe el riesgo de que la tecnología amplíe desigualdades si no está disponible de manera equitativa. La brecha digital, es decir, la diferencia en el acceso a la tecnología, puede convertirse en una brecha de oportunidades. Aquellos que tienen acceso a herramientas avanzadas pueden beneficiarse más, mientras que otros quedan rezagados. Esto nos lleva a una cuestión más amplia, la distribución de los beneficios de la inteligencia artificial. La tecnología tiene el potencial de generar riqueza y mejorar la eficiencia, pero la forma en que estos beneficios se distribuyen no es automática. Depende de decisiones políticas, económicas y sociales. Existe el riesgo de que la inteligencia artificial contribuya a la concentración de poder en manos de unas pocas organizaciones o países. Las empresas que controlan grandes volúmenes de datos y capacidad de procesamiento tienen una ventaja significativa. Por eso, algunos expertos abogan por políticas que promuevan una distribución más equitativa de los beneficios, incluyendo inversión en educación, acceso a tecnología y regulación adecuada. La inteligencia artificial también influye en la cultura y la creatividad. Herramientas capaces de generar textos, imágenes y música están cambiando la forma en que se produce contenido. Esto abre nuevas posibilidades, pero también plantea preguntas sobre la autoría, el valor del trabajo creativo y el papel de los humanos en el proceso. En este contexto, la creatividad humana no desaparece, pero se transforma. Las personas pueden utilizar la inteligencia artificial como una herramienta para ampliar sus capacidades, explorando nuevas formas de expresión. Otro aspecto importante es el impacto psicológico.
La interacción con sistemas inteligentes puede influir en la forma en que las personas perciben la realidad, se relacionan con otros y toman decisiones. Por ejemplo, la exposición constante a contenido personalizado puede afectar la atención y la percepción del tiempo. Además, la creciente presencia de sistemas que simulan interacción humana plantea preguntas sobre la autenticidad de las relaciones digitales en el ámbito político. La inteligencia artificial tiene el potencial de influir en procesos democráticos. Desde la segmentación de mensajes hasta la generación de contenido, estas tecnologías pueden ser utilizadas para moldear la opinión pública. Esto subraya la importancia de la transparencia y la responsabilidad en el uso de la inteligencia artificial en contextos sensibles. A pesar de estos desafíos, es importante reconocer que la inteligencia artificial también ofrece oportunidades significativas para mejorar la sociedad. Puede ayudar a abordar problemas complejos como el cambio climático, optimizar el uso de recursos, mejorar la atención médica y ampliar el acceso a la educación. El impacto social de la inteligencia artificial no está predeterminado. No es inherentemente positivo ni negativo. Depende de cómo se diseñe, se implemente y se regule. En este sentido, la inteligencia artificial es una herramienta poderosa, pero su efecto final está en manos de quienes la utilizan. El desafío consiste en orientar su desarrollo de manera que maximice los beneficios y minimice los riesgos. Esto requiere una combinación de innovación técnica, reflexión ética y participación social. A lo largo de este capítulo hemos visto que la inteligencia artificial no solo transforma procesos, sino también estructuras. Afecta el trabajo, la información, la privacidad, la educación, la cultura y la política. Es, en esencia, una tecnología transversal. Y precisamente por eso, su impacto social es tan profundo. Comprender este impacto es el primer paso para gestionarlo de manera responsable. Porque, al final, la inteligencia artificial no es solo una cuestión de máquinas. Es una cuestión de sociedad. Gracias por acompañarnos hasta el final de este video. Si este contenido te ayudó a entender mejor cómo la inteligencia artificial está transformando nuestra realidad, te invitamos a suscribirte gratuitamente al canal para seguir explorando juntos estos temas fascinantes. También puedes continuar aprendiendo con los videos recomendados que aparecen en pantalla, diseñados para profundizar en cada concepto. Tu participación es clave, déjanos tus opiniones, dudas o reflexiones en los comentarios.